A veces, el verdadero propósito no llega envuelto en claridad ni se anuncia con campanas de victoria. A menudo, se esconde detrás del caos, del fracaso y de los momentos en los que sentimos que todo está perdido. Fue en uno de esos momentos, cuando muchos hombres y mujeres que cambiaron la historia encontraron su verdadero llamado. Esta no es una historia de promesas vacías ni de soluciones mágicas, es la crónica de cómo, incluso en la oscuridad más profunda, es posible encender una chispa. Napoleon Hill, autor del célebre Piense y hágase rico, comprendió que la mente humana tiene un poder tan vasto que puede convertir cualquier circunstancia, por más dolorosa que sea, en el punto de partida de una nueva vida. Pero no basta con desearlo, se necesita decisión, y más que eso, fe en uno mismo. Cuando ya no hay señales externas que alimenten esa fe, Hill descubrió este principio no en momentos de abundancia, sino en los más duros. Cuando trabajaba como periodista, entrevistando a Andrew Carnegie, recibió un desafío que lo cambiaría para siempre, a dedicar más de 20 años a investigar el secreto del éxito de los hombres más poderosos de su tiempo. No se le prometió dinero, no se le garantizó fama, solo se le ofreció una oportunidad a descubrir la verdad sobre el éxito humano. Y para hacerlo, tendría que atravesar rechazos, fracasos financieros, humillaciones y periodos de profunda soledad. Aquí empieza la enseñanza principal. El propósito no se encuentra, se construye. Y se construye en medio del silencio, cuando ya no hay respuestas fáciles, cuando todo lo que creías seguro se derrumba. Muchas personas esperan a que llegue una señal, una oportunidad dorada, un mentor que las tome de la mano, pero quienes han despertado su propósito saben que esto rara vez sucede. El cambio empieza cuando tú mismo decides que, aunque no tengas certezas, vas a avanzar un paso más. Aunque nadie crea en ti, tú vas a mantener la fe. Aunque te falten recursos, vas a usar lo que tienes. Ese es el punto de partida. Hill hablaba de un impulso invisible que entra en acción cuando una persona decide con firmeza que no va a rendirse. ASO low mode definiteness of purpose, la claridad inquebrantable de un objetivo. Y es esa decisión la que activa recursos dormidos en la mente. Ideas, contactos, coincidencias, todo empieza a alinearse, pero solo después de que tú tomas la decisión, no antes. Imagina estar frente a un precipicio, sin camino visible, sin apoyo alguno. Muchos dan la vuelta, pero quienes descubren su propósito son los que deciden dar un paso adelante. Y entonces, el puente aparece. No antes o solo, después del acto de fe. En esta etapa, lo más común es sentir confusión. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo saber si estoy yendo por el camino correcto? La respuesta no está en el mundo exterior, está en tus emociones, en tus valores, en lo que te enciende el alma. Napoleon Hill insistía en que cada ser humano posee una voz interna, una intuición que guía, pero que ha sido silenciada por el ruido de la sociedad, por el miedo al fracaso, por la necesidad de aprobación. Despertar el propósito implica también aprender a escuchar esa voz otra vez. Hill no hablaba desde la teoría. Su vida estuvo marcada por momentos en que parecía haberlo perdido todo. Su primer manuscrito fue rechazado múltiples veces. Pasó hambre. Fue traicionado por personas en las que confiaba, pero cada vez que la derrota lo tocaba, él recordaba su principio número 1. Cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio. Equivalente, o mayo ere. ¿Puedes ver la profundidad de esa frase? Significa que incluso los peores eventos de tu vida, el despido, la ruina financiera, la pérdida de un ser querido, contienen en su núcleo una oportunidad oculta. No para solo para aquellos que están dispuestos a buscarla, a transformar el dolor en dirección. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que hay una inteligencia detrás de cada caída. Pero esa inteligencia solo se revela a quienes preguntan, ¿para qué pasó esto? En lugar de, ¿por qué a mí? Este cambio de pregunta marca la diferencia entre quienes se quedan atrapados en la autocompasión y quienes renacen más fuertes. Otro punto clave en Hill afirmaba que el propósito no siempre se manifiesta con claridad desde el inicio. Es común comenzar por algo que simplemente te interesa, que te mueve, aunque no sepas exactamente a dónde te llevará. Lo importante es ponerte en movimiento. El propósito no se revela a los que esperan pasivos. Se presenta a los que actúan, a los que intentan, a los que fallan y vuelven a intentar. En la acción es el lenguaje del alma. No basta con pensar en grande, hay que actuar en grande. Incluso cuando las circunstancias sean pequeñas.
Cuando Hill entrevistó a cientos de millonarios, descubrió que ninguno había llegado a la cima siguiendo un camino recto. Todos pasaron por fracasos, todos fueron criticados, todos tuvieron que empezar desde abajo. La diferencia no es que las circunstancias definieran su destino, el propósito tampoco es una meta externa. No se trata de dinero, fama o reconocimiento. Se trata de contribuir con algo que nace de ti, de dejar una huella, de vivir con sentido. Y eso solo ocurre cuando te comprometes con una causa más grande que tu comodidad. Hay un poder inmenso en comprometerte contigo mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Hill hablaba del poder del deseo ardiente, un fuego interno que no se apaga con las derrotas ni con las críticas. Ese deseo se alimenta de visión, de una imagen clara de lo que quieres lograr, aunque no sepas cómo. La claridad no viene al principio, viene en el camino, pero el primer paso es tuyo. Hasta aquí tenemos la base para entender que incluso cuando todo parece perdido, hay una posibilidad de redescubrirte. La oscuridad no es el final, es el umbral de una nueva etapa, aun cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, cuando las esperanzas se evaporan y la ansiedad consume tus pensamientos. Es en ese instante paradisicamente cuando tu mente tiene más poder del que imaginas. Pero hay una condición: debe ser dirigida, no basta con pensar, hay que pensar con propósito. Y eso fue uno de los grandes descubrimientos de Napoleon Hill. Al estudiar a fondo las vidas de los hombres más exitosos de su época, Hill no hablaba de pensamiento positivo o superficial. Él se refería a una disciplina mental deliberada, en la que cada pensamiento se convierte en una herramienta de construcción. La mayoría de las personas vive con una mente que salta de un pensamiento a otro, como un barco a la deriva. Pero quienes encuentran su propósito, aún en medio del caos, son aquellos que toman el timón y deciden hacia dónde van, con precisión. Ese poder mental no nace de la noche a la mañana. Es como un músculo, necesita entrenamiento. ¿Why? ¿Cuál es el primer paso de ese entrenamiento? Identificar y dominar la emoción que te gobierna. Él enseñaba que cada pensamiento que se mantiene en la mente genera una emoción correspondiente. Y esa emoción puede impulsarte o destruirte. Por ejemplo, si mantienes pensamientos de fracaso, miedo o duda, tu cuerpo reacciona con ansiedad, parálisis y agotamiento. Pero si enfocas tu mente en ideas de posibilidad, de superación y de destino, tu estado interno cambia. Y eso tiene consecuencias directas en tu capacidad de actuar. Aquí entra otro concepto esencial de Hill: la autosugestión. EST no es un truco psicológico barato, es una herramienta profunda para reprogramar tu mente. Consiste en repetir, día tras día, afirmaciones que definan quién eres y hacia dónde vas. No importa si al principio no lo crees, lo importante es repetirlas con emoción y convicción, hasta que tu mente empiece a aceptarlas como reales. Muchos de los millonarios entrevistados por Hill tenían rituales diarios de afirmaciones, visualización y enfoque. Lo hacían incluso cuando estaban endeudados, fracasados o solos, porque sabían que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Si tú cambias tu programación mental, inevitablemente cambiarás tus resultados. Pero no basta con repetir frases sin alma. Hill insistía en que la autosugestión solo funciona cuando está vinculada a un deseo ardiente. ¿Qué deseas con intensidad? ¿Qué meta te hace vibrar? Si no hay deseo, no hay impulso. Y sin impulso, no hay transformación. Aquí es donde muchos se pierden. Esperan sentir motivación para actuar. Pero Hill enseñaba que la motivación se fabrica, no se espera. Se construye con pequeños actos de fe, con disciplina diaria, con la elección de pensamientos que fortalecen en lugar de debilitar. Piensa en esto: cada pensamiento que sostienes es una inversión. O bien alimenta tu visión, o bien la sabotea. No hay pensamientos neutros. Cada uno te acerca o te aleja de tu propósito. En Hill también hablaba de un principio olvidado por muchos: el entorno mental. ¿Con quién hablas? ¿Qué información consumes? ¿Qué tipo de conversaciones tienes contigo mismo? Todo eso moldea tu mente. Si estás rodeado de negatividad, críticas y pesimismo, tu mente se contaminará. Pero si eliges alimentar tu mente con lecturas inspiradoras, personas que te elevan y contenido que refuerza tu visión, estarás creando un campo fértil para tu propósito. Esto no es solo teoría. Hill lo vivió en momentos críticos de su vida, cuando los rechazos se acumulaban y la pobreza tocaba su puerta. Él se aislaba temporalmente de toda fuente de negatividad. Se encerraba con sus libros, sus notas
y sobre todo, con su definición clara de propósito. En esa claridad era su escudo. Aunque no tuviera dinero ni apoyo externo, tenía una visión tan poderosa que lo impulsaba a seguir. Esa visión era alimentada diariamente por la repetición mental, la fe en sí mismo y una decisión inquebrantable de que su vida tendría significado. Ahora bien, ¿qué pasa si aún no sabes cuál es tu propósito exacto? Hill tenía una respuesta. Comienza con lo que tienes a mano. No esperes el escenario ideal. Empieza por servir, por contribuir, por actuar con lo que sabes y puedes hacer. Hoy, el propósito se revela en el camino. No antes. Uno de los principios menos conocidos que Hill enseñó fue el del servicio útil. Según él, la clave del éxito está en dar más valor del que se espera recibir. Si haces esto consistentemente, estarás sembrando las semillas del reconocimiento, del crecimiento y eventualmente de la realización personal. Andar sin esperar recompensa inmediata te conecta con tu propósito más allá del ego. Te alinea con algo más profundo, porque no se trata solo de encontrar tu vocación, se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo, día tras día. Otro aspecto esencial es el uso del fracaso como escalón. Hill afirmaba que cada derrota trae una lección específica, no general, no abstracta. Es una lección concreta que debes descubrir, pero solo aparece cuando estás dispuesto a observar el fracaso sin rabia ni vergüenza, sino con ojos de aprendiz. En los grandes triunfadores no evitaron el dolor, aprendieron a extraer significado de él, y eso es lo que los volvió invencibles. Porque cuando el dolor tiene sentido, deja de ser un obstáculo y se convierte en maestro. Entonces, ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Dirige tu mente, elige tus pensamientos, alimenta tu visión, rodéate de inspiración y sobre todo, actúa, aunque sea con pasos pequeños. Cada paso te saca de la inercia, te acerca a tu centro y te permite reconectar con tu poder interior. Napoleón Hill decía que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Esta frase, repetida muchas veces, puede sonar cliché, pero si la comprendes de verdad, entenderás que no hay límites para quien está decidido a encontrar su propósito. Incluso en medio de la ruina, el cambio empieza en tu mente. Y lo que construyas ahí, tarde o temprano se reflejará afuera. En uno de los elementos más poderosos y frecuentemente ignorados en el despertar del propósito es la decisión. Napoleon Hill no solo mencionó la importancia de decidir, sino que dedicó capítulos enteros a demostrar cómo una decisión firme puede cambiar el rumbo de una vida. Para él, la indecisión era una de las causas principales del fracaso y el compromiso inquebrantable, la puerta hacia el verdadero poder personal. No se trata de decisiones superficiales, de esas que se toman y se olvidan al día siguiente. Hablamos de determinaciones internas tan fuertes que queman los puentes hacia atrás, que eliminan la posibilidad del retroceso. Decidir de verdad es asumir que no hay alternativa, que ese camino elegido es el único aceptable. Hill encontró este patrón una y otra vez al entrevistar a los líderes más influyentes de su tiempo. Thomas Edison, por ejemplo, no se propuso intentar crear la bombilla. Decidió que la iba a crear. Esa diferencia cambió la historia, porque mientras otros desistían tras 1 o 2 fracasos, Edison persistió más de 1000 veces, convencido de que su propósito era más fuerte que cualquier obstáculo. Aquí es donde muchos se detienen. Confunden deseo con decisión. Quieren algo, pero no lo deciden. Y esa falta de firmeza interior los mantiene atrapados en la duda, la procrastinación y la mediocridad. Hill señalaba que el deseo, aunque es vital, no tiene poder si no se convierte en acción. Y la acción solo nace de una decisión que haya sido alimentada por fe, claridad y compromiso. Cuando decides de verdad, algo cambia en tu energía, en tu presencia. Las personas lo notan, el universo lo siente y empiezas a atraer recursos, personas y oportunidades que antes no estaban disponibles. Es como si la vida esperara a que tú te definas, para entonces abrirte las puertas que aún permanecen cerradas. Pero cómo se toma una decisión tan fuerte en medio del caos, cuando las cosas no marchan, cuando las dudas te persiguen. Hill decía que la clave está en conectar con un motivo emocional. No basta con razones lógicas, debes encontrar un porqué tan potente que nada pueda desviarte. Puede ser el deseo de sacar a tu familia de la pobreza, o la necesidad de demostrarte a ti mismo que eres capaz, o el impulso de transformar el mundo con tu talento. Cuando ese motivo arde dentro de ti,
la decisión nace sola. No necesitas más motivación, solo dirección. En esta etapa del proceso es común enfrentarse al miedo. De hecho, es inevitable. Hill identificó 6 temores básicos que paralizan al ser humano: al miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Cada uno de ellos actúa como una barrera invisible que impide avanzar, pero aquí viene una de sus lecciones más impactantes. El miedo es una ilusión creada por la mente sin dirección. Cuando tu propósito es claro y tu decisión es firme, los miedos pierden fuerza. No desaparecen del todo, pero se vuelven pequeños ante la magnitud de tu visión. Por eso, Hill proponía no luchar contra el miedo, sino reemplazarlo por fe. No fe religiosa necesariamente, sino una fe racional en tu capacidad de adaptarte, aprender y superar. Una confianza profunda en que cada paso te llevará, inevitablemente, más cerca de tu propósito. La fe no se impone, se cultiva. Las formas más eficaces de cultivarla es a través de la repetición de pensamientos positivos, afirmaciones poderosas y, sobre todo, de la acción diaria. Porque cada vez que actúas, incluso con miedo, estás entrenando a tu mente a confiar en ti. Otro punto esencial en esta etapa es el poder del entorno cercano. Hill afirmaba que ningún ser humano logra descubrir y cumplir su propósito completamente solo. Necesita una red de apoyo, aunque sea pequeña, personas que crean en él, que lo desafíen a crecer, que le recuerden su misión cuando flaqueen. Por eso, uno de los consejos más contundentes de Hill fue rodéate de un grupo de mente maestra, es decir, un grupo de individuos que compartan una visión de éxito, que se apoyen mutuamente, que aporten ideas, energía y responsabilidad compartida. Este grupo actúa como un acelerador del propósito. No se trata de rodearte de aduladores o amigos complacientes. Se trata de construir alianzas estratégicas con personas que realmente te inspiren, te impulsen y te confronten. Si te desvías de tu camino, Hill mismo creó su propio círculo invisible de mentores imaginarios. Visualizaba reuniones mentales con personajes como Lincoln, Emerson, Edison y Carnegie, y en esas visualizaciones tomaba decisiones importantes. Esta técnica le ayudó a mantenerse firme cuando se sentía solo o desorientado. Esto nos lleva a otro concepto clave en la imaginación: organized. No basta con soñar o hay que planear. Y para planear, hay que visualizar con detalle. Según Hill, la mente es más poderosa cuando puede ver con claridad lo que quiere crear. Visualiza tu propósito, siéntelo, escríbelo, léelo en voz alta. Todos los días, actúa como si ya fuera real. Esta práctica no es fantasía, es entrenamiento mental. Y cuanto más lo haces, más fácil se vuelve transformar esa visión en realidad. Pero hay una advertencia importante: todo esto solo funciona si estás dispuesto a pagar el precio. No hay propósito sin sacrificio, no hay transformación sin esfuerzo sostenido. Tendrás que soltar distracciones, decir no a muchas tentaciones, romper hábitos que ya no te sirven, afrontar tus propias excusas, enfrentar tus sombras internas. Es incómodo, es exigente, pero es el precio de una vida con propósito. Y es un precio que vale la pena pagar. Napoleón Hill decía que el esfuerzo solo da frutos cuando se canaliza con persistencia y dirección. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con sentido. Cada día debe acercarte, aunque sea un poco, a esa meta que elegiste. Si no lo haces, estás perdiendo tiempo. Aquí surge una pregunta fundamental: ¿estás dispuesto a comprometerte con tu propósito a pesar de todo? Incluso si nadie lo entiende. Incluso si tomará años. Si tu respuesta es sí, entonces ya diste el paso más difícil. Porque una vez tomada la decisión, lo demás es ejecución. A partir de ahí, cada día se convierte en una oportunidad para reforzar tu visión, para corregir el rumbo, para seguir avanzando. No importa cuán lento sea el progreso. Lo que importa es que no te detengas en el camino. Descubrirás algo sorprendente. El propósito no es un destino final, sino un estado de alineación interna. Es cuando tus pensamientos, tus acciones y tus valores caminan en la misma dirección. Es cuando te levantas cada mañana sabiendo que tu vida tiene sentido. Aunque todavía estés en proceso y ese estado, esa certeza silenciosa que se instala en el alma, es una de las formas más puras de libertad que el ser humano puede experimentar. Una vez que se toma la decisión de seguir un camino con sentido, comienza una etapa menos vistosa,
pero absolutamente crucial a la persistencia. En este punto, muchos abandonan, no porque les falte talento ni porque carezcan de oportunidades, sino porque desisten cuando los resultados tardan más de lo esperado. Napoleon Hill fue enfático al decir que la persistencia es el factor que convierte los sueños en realidad tangibles. Sin ella, ninguna meta puede sostenerse. No se trata simplemente de continuar por costumbre. La verdadera persistencia nace de una decisión profunda de mantenerse firme, incluso cuando el entorno no ofrece garantías. Easy's tipo de constancia, que no depende del ánimo del día, ni del reconocimiento ajeno. Es un compromiso interior que trasciende la circunstancia. Hill observó en sus investigaciones que los hombres y mujeres que alcanzaron grandes objetivos enfrentaron largas temporadas de espera, dudas, retrocesos y desilusiones. Sin embargo, persistieron, no porque tuvieran una suerte excepcional, sino porque su visión era más fuerte que sus obstáculos. Mientras la mayoría se rinde ante la primera o segunda dificultad, los persistentes ven cada barrera como parte natural del camino. Ese es el punto de inflexión. No confundir demora con derrota. La mayoría abandona porque cree que si no hay resultados inmediatos, entonces no está funcionando. Pero Hill explicaba que el progreso verdadero muchas veces ocurre bajo la superficie, invisible por un tiempo, acumulando fuerza antes de manifestarse en persistir. No significa repetir lo mismo. Sinsent es un acto consciente, una reafirmación diaria del rumbo elegido. Es seguir trabajando con fe, incluso cuando los frutos aún no son visibles. Es actuar con confianza cuando las voces externas se tornan escépticas y las internas vacilan. La vida de Hill. La persistencia fue lo que mantuvo viva su misión. Hubo periodos de carencia extrema, rechazo editorial, incomprensión social, y aún así, él siguió escribiendo, pensando, investigando. Sabía que su obra serviría a millones. No tenía pruebas inmediatas, pero sí una certeza interna. Esa certeza es clave. Cuando sabes que tu propósito tiene valor, aunque nadie más lo vea todavía, puedes resistir las tormentas. No te doblega la crítica, ni te derrota el silencio. Persistir se convierte en una extensión de tu identidad, no en una carga. Este tipo de tenacidad nace de una conexión emocional fuerte con el propósito. No basta con querer algo superficialmente. Hay que desearlo con una pasión que supere el miedo, el cansancio y las dudas. Solo ese deseo profundo alimenta la constancia. Cuando un objetivo está ligado a una razón poderosa, como proteger tu familia, construir una obra significativa o demostrar que eres capaz, cada caída se transforma en impulso. Y eso crea una energía que no se agota fácilmente. Pero es vital cuidar también del entorno mental. Hill afirmaba que una mente rodeada de voces negativas, de personas que no creen en el cambio y ambientes tóxicos, se debilita con rapidez. Por eso insistía en elegir cuidadosamente con quién compartes tus ideas, a quién escuchas, qué tipo de contenido consumes cada día. No necesitas un ejército para persistir, pero sí al menos una voz que refuerce tu visión cuando la tuya flaquean. A veces esa voz es la de un mentor, un amigo, o incluso la tuya en momentos de mayor claridad. Lo importante es tener puntos de anclaje que te recuerden tu compromiso cuando el panorama se nubla. En Hill usaba un método muy particular. Imaginaba conversaciones con líderes del pasado. Mentalmente, se sentaba con figuras como Lincoln, Edison o Carnegie y les consultaba decisiones. Este ejercicio, aunque parezca inusual, reforzaba su determinación. Le daba una sensación de guía, de consejo, de acompañamiento. Era su forma de mantenerse alineado con su propósito. Incluso cuando se sentía solo, también hablaba del poder de la visualización. Ver con detalle lo que deseas lograr activa zonas del cerebro que preparan al cuerpo y la mente para actuar. En consecuencia, visualizar no es soñar despierto, es entrenar la mente para reconocer oportunidades, mantener el enfoque y reforzar la creencia interna de que lo que sueñas es posible. En cada vez que imaginas tu meta alcanzada, estás entrenando a tu cerebro a actuar como si ya estuvieras en camino. Y eso cambia tu actitud ante tu lenguaje corporal, tu nivel de energía. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque tú te conviertes en alguien que actúa con propósito. Esa transformación es poderosa, pero también exige sacrificios. Hill no idealizaba el camino. Sabía que para persistir es necesario renunciar a la comodidad inmediata. A veces es dejar atrás relaciones que ya no suman, o cambiar hábitos que te mantienen estancado, o rechazar distracciones que no te acercan a lo esencial en persistir.
requiere una especie de madurez emocional. No todo será inspirador. Habrá días de cansancio, momentos de soledad, periodos de confusión. Pero si el propósito es claro y el deseo auténtico, esos días no te detendrán. Solo serán parte del proceso. En Hill también advertía sobre uno de los enemigos más comunes de la persistencia, la autocompasión. Ese estado en el que nos convencemos de que ya hemos hecho demasiado, de que no tiene sentido seguir, de que no somos capaces. Es una trampa mental, porque mientras más la alimentas, más crece. La única manera de combatirla es con acción, aunque sea mínima. Un paso, una llamada, una página escrita, una decisión tomada. La acción destruye la inercia, y cada acto, por pequeño que sea, refuerza tu compromiso contigo mismo. Muchos abandonan justo cuando están a punto de lograrlo. Hill contó la historia de un hombre que excavó en busca de oro. Se rindió y vendió el terreno. El nuevo dueño cavó solo un poco más y encontró una mina. No fue el talento el que marcó la diferencia, sino la capacidad de persistir un poco más. Ese poco más es lo que define a quienes logran transformar sus vidas. No es un gran salto, es la voluntad diaria de seguir caminando, paso a paso. Aunque no haya aclamación, aunque duela, aunque parezca lento, en el propósito real no se mide por lo que logras en un año, sino por lo que estás dispuesto a construir toda la vida. Persistir es recordar que tu visión vale más que cualquier tropiezo, que cada dificultad es una prueba de tu carácter, y que si no te detienes, inevitablemente llegarás. Cuando se habla de propósito, muchas personas imaginan metas materiales, logros visibles o aplausos públicos. Sin embargo, Napoleon Hill descubrió algo mucho más profundo. El propósito verdadero no se define por lo que obtienes, sino por lo que te conviertes en el proceso. La verdadera victoria no está fuera, sino dentro de TNA a lo largo de su vida. Hill fue testigo de cómo hombres y mujeres transformaban su realidad al transformar su identidad. Comenzaban como personas comunes, en situaciones adversas, muchas veces ignoradas o incluso rechazadas, pero a medida que se alineaban con una causa personal, algo cambiaba. Sus palabras adquirían peso, su energía se volvía contagiosa, su presencia transmitía seguridad. Eso no era resultado de suerte, sino de una profunda transformación interna. Al cumplir un propósito, no significa solo alcanzar una meta, significa volverse digno de esa meta, es decir, desarrollar las cualidades necesarias para sostenerla. No se trata de atraer éxito desde la carencia, sino de elevarte hasta convertirte en alguien capaz de sostener ese éxito con integridad. Sabiduría y carácter. En Hill fue enfático al enseñar que el ser humano no está limitado por sus circunstancias, sino por su identidad no cuestionada. Muchas veces creemos que somos lo que el pasado nos enseñó, en fracasos acumulados, heridas no sanadas, críticas recibidas, pero el despertar del propósito exige romper ese molde. Implica elegir quién deseas ser y actuar en coherencia con esa version, incluso antes de que los resultados lo confirmen. La clave está en asumir una nueva identidad mental antes de verla reflejada en la realidad física. Él lo explicaba como el principio de actor y como sí, no como una ilusión, sino como una estrategia de reprogramación. Si deseas ser líder, actúa como uno. Si tu meta es la excelencia, toma decisiones como si ya vivieras en ese nivel. Esa actitud te transforma. Este cambio de identidad requiere conciencia y repetición. No basta con una declaración de intenciones, es necesario observarte a diario, corregir patrones antiguos, adoptar nuevos hábitos y, sobre todo, pensar de forma distinta, porque tus pensamientos son el molde de tu destino. Uno de los ejercicios más poderosos que Hill proponía era escribir una declaración personal de propósito. Esta declaración debía ser clara, específica y cargada de emoción. No era un texto para mostrar a otros, sino un pacto contigo mismo, una afirmación de quién eres, qué vas a lograr y cómo te vas a comportar hasta conseguirlo. El leer esa declaración cada mañana y cada noche no era una fórmula mágica, era una herramienta para reentrenar la mente, porque al repetir algo con intensidad emocional, la mente subconsciente lo acepta como real. Y una vez que tu subconsciente cree algo, toda tu conducta se alinea con esa creencia. Este proceso no ocurre en línea recta. Habrá días en que te sentirás más cerca de tu visión y otros en que parecerá que retrocedes. Pero incluso en esos retrocesos hay aprendizaje. Él enseñaba que cada experiencia, buena o mala,
es materia prima para tu evolución. Ningún esfuerzo consciente se desperdicia. La transformación interior también requiere alinear tus valores con tus acciones. No puedes perseguir un propósito auténtico si constantemente traicionas tus principios. La congruencia personal es el pilar de la autoestima, y sin autoestima sólida, cualquier propósito se desmorona en los primeros vientos de dificultad. Por eso, muchas veces, antes de avanzar hacia afuera, es necesario hacer un trabajo de limpieza interna, dejar atrás la culpa, el resentimiento, los miedos heredados. Hill afirmaba que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, libera energía. Una persona cargada de rencor difícilmente puede mantener una visión elevada. No se trata de negar el pasado, sino de decidir que no vas a permitir que te defina. Cada día es una oportunidad de elegir desde dónde quieres vivir, desde la vieja narrativa del dolor, o desde una historia renovada de propósito en este camino. Otro aspecto fundamental es redefinir el concepto de éxito. Para muchos, éxito es sinónimo de riqueza o fama, pero Hill aprendió que el verdadero éxito es la paz interior que proviene de saber que estás viviendo en coherencia con tu propósito. Es levantarte cada día con sentido, dormir sabiendo que diste lo mejor de ti al servir desde tu esencia. La sociedad mide el éxito con métricas externas, pero solo tú puedes medir si estás siendo fiel a tu llamado interno. Y eso no siempre se refleja en títulos, cifras o aplausos. A veces, cumplir tu propósito significa impactar la vida de una sola persona, o crear algo que otros aún no entienden, o simplemente resistir con dignidad en tiempos oscuros. Hill admiraba profundamente a quienes vivían con integridad, porque entendía que la calidad del carácter es lo que sostiene cualquier resultado duradero. Puedes alcanzar una meta sin propósito, pero difícilmente podrás sostenerla sin él. La ambición sin propósito te vacía. El propósito sin ambición te impulsa. En medio de esta transformación, también es clave practicar la gratitud intencional, no como un cliché, sino como una disciplina mental. Agradecer incluso en momentos difíciles reprograma la percepción. Te permite ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Cambia el enfoque del déficit al crecimiento. Hill sugería comenzar y terminar el día agradeciendo por lo que ya tienes, y también por lo que estás construyendo. Porque al agradecer por lo que aún no ha llegado, estás afirmando tu fe. Estás diciendo sé que esto es real, aunque todavía no lo vea. Esa actitud genera una energía especial. Te mantiene motivado. Abre tu creatividad. Y sobre todo, te conecta con un estado de abundancia que no depende de lo externo. En resumen, el propósito no es un objetivo que alcanzas y ya. Es un camino que transforma, un llamado que te moldea, un fuego que, si lo mantienes encendido, te convierte en alguien que vive con más profundidad, más sentido, más verdad. En esa transformación interior es el mayor regalo del proceso, porque el mundo puede quitarte muchas cosas: dinero, posición, estabilidad, pero nunca podrá quitarte lo que te convertiste en el camino hacia tu propósito. Y ese, tu renovado, alineado, fortalecido, será capaz de crear, reconstruir, renacer cuantas veces sea necesario a medida que te acercas al núcleo de tu propósito. Algo curioso y a veces desconcertante suele ocurrir: las resistencias aumentan, los desafíos se vuelven más intensos, la presión interna y externa se ilpa. Napoleon Hill observó este fenómeno repetidamente y lo llamó la prueba final, una etapa inevitable que todos los grandes visionarios enfrentaron antes de consolidar su misión. No es casualidad, es una ley invisible que actúa como un filtro, no para castigar, sino para probar cuán real es tu determinación. Es en esta fase donde muchos desisten, no porque les falte capacidad, sino porque no estaban emocionalmente preparados para resistir el peso de la última barrera. Hill lo explicaba con una claridad asombrosa: el éxito suele estar a un paso del fracaso aparente. Esa línea delgada entre rendirse o avanzar define el destino de muchas vidas, porque justo cuando la meta está más cerca, las pruebas se intensifican, no porque el universo esté en contra, sino porque estás siendo fortalecido para sostener. Lo que viene en esta etapa no siempre es visible desde fuera. Desde el exterior puede parecer que todo está igual o incluso peor, pero por dentro algo está en gestación. Es como el último centímetro antes de romper el cascarón, la presión que antecede al parto, la noche más oscura justo antes del amanecer. En esta parte del proceso, la mente puede volverse tu mejor aliada
o tu peor enemiga, los pensamientos de duda, los viejos miedos, las heridas no cerradas. Todo parece resurgir. Y es allí donde las herramientas mentales que has cultivado, disciplina, visión, fe, enfoque, se vuelven vitales. Hill advertía sobre la distracción disfrazada. En momentos clave pueden surgir nuevas oportunidades que aparentan ser buenas, pero que en realidad son desvíos, ofertas tentadoras que te alejan de tu verdadero camino. Es por eso que la claridad de propósito no solo guía tus acciones, sino que también te protege de lo que parece valioso, pero no lo es. La fuerza interna, en esta fase, se basa en dos pilares: paciencia activa y convicción absoluta. La paciencia activa no es resignación, es saber que el proceso está funcionando, incluso si los resultados se demoran. Es actuar cada día con la certeza de que estás plantando semillas invisibles, que tarde o temprano darán fruto. En la convicción absoluta, por otro lado, es la voz que no negocia con la duda. Es esa firmeza silenciosa que repite internamente: esto va a suceder, porque ya lo decidí. No se trata de arrogancia, sino de alineación interior, de saber que tu visión no es un capricho, sino una expresión de tu verdad más profunda. Durante esta etapa, Hill recomendaba reforzar la conexión espiritual, cualquiera que fuera la creencia personal, no necesariamente desde un dogma, sino desde una sensación de propósito superior. Comprender que tu vida tiene un papel en algo más amplio puede darte la fuerza necesaria para resistir. Cuando el ego se agota, también es clave recurrir a lo aprendido. Esta no es una fase para improvisar. Es momento de volver a tus notas, tus afirmaciones, tu declaración de propósito. Recordar por qué empezaste. Volver a leer lo que escribiste cuando tu visión estaba más clara. Eso actúa como una brújula emocional. En muchos casos, es aquí donde las transformaciones invisibles se hacen más profundas. El carácter se fortalece, el ego se purifica, las motivaciones se alinean. A veces, sin darte cuenta, dejas de querer el éxito para validarte y comienzas a buscarlo como un medio de contribución. Ese cambio interior te hace más poderoso que cualquier victoria exterior. Hill hablaba con frecuencia del principio de la autosugestión precisamente para estos momentos. Repetir afirmaciones con energía, visualizar con detalle y actuar con intención, aún sin ver resultados, es la manera de mantener el foco cuando todo alrededor parece querer distraerte. Además, la acción, por mínima que sea, es la mejor medicina contra la desesperanza. En vez de caer en la parálisis emocional, haz algo. Escribe, estudia, conecta con alguien, avanza un centímetro. Lo importante es no detenerse, porque la acción, aunque no te lleve directamente al objetivo, te mantiene en movimiento, y el movimiento evita que caigas en estados mentales destructivos. También puede ser útil hablar con alguien que ya haya superado una crisis similar. Escuchar historias de resistencia real te recuerda que no estás solo, que esto forma parte del viaje y que otros también estuvieron al borde del abandono antes de lograr su meta. Hill recopiló muchas de estas historias no solo para inspirar, sino para mostrar patrones, y uno de esos patrones era claro: quienes resistieron hasta el final siempre encontraron algo mejor de lo que imaginaban. Paro attention. Resistir no significa forzarse hasta la extenuación, significa sostener la visión sin perderte a ti mismo. Significa descansar cuando sea necesario, ajustar estrategias si hace falta, pero jamás traicionar el propósito. Puedes detenerte a respirar, pero no a renunciar. Y finalmente, cuando la tormenta comienza a disiparse, algo nuevo emerge, una versión de ti más fuerte, más clara, más humilde, porque la oposición no solo probó tu determinación, también te preparó para liderar, para influir, para crear con una profundidad que antes no tenías. En la última prueba no es el fin, es la antesala del inicio verdadero. Después de atravesar la oscuridad de la resistencia, cuando ya no quedan máscaras ni excusas, surge una nueva versión de ti. Es como despertar en un lugar familiar, pero con nuevos ojos. Todo parece igual por fuera, pero tú ya no eres el mismo. Napoleon Hill llamaba a este momento el renacimiento de la mente, y afirmaba que es en este punto donde la verdadera vida comienza. No se trata de un suceso dramático o milagroso. A menudo es una sensación sutil, como un suspiro profundo, que nace desde dentro. De pronto, ya no te defines por tus heridas, ni por tus fracasos. Ya no dependes de la aprobación ajena,
para validar tu camino. Hay algo inquebrantable en tu interior, una calma firme, un sentido de dirección que no necesita confirmación externa. Este estado no es accidental, es el resultado directo de todo. Low cues embraced, decisiones difíciles, acciones consistentes, pensamientos conscientes, sacrificios sinceros, cada momento de duda que superaste, cada día en que elegiste avanzar, cada palabra que te repetiste cuando nadie más creía, todo te trajo hasta aquí en Hill. Enseñaba que cuando vives con propósito, no solo creas resultados, te conviertes en causa. Ya no reaccionas al mundo, lo influyes. Ya no te preguntas qué puedes obtener, sino qué puedes ofrecer. Lament cambia de carencia a contribución cambio es profundo. Marca la transición del tener al ser. Ya no buscas tener éxito para demostrar algo. Quieres ser útil, significativo, auténtico. Y en ese estado, las oportunidades comienzan a fluir. En las personas correctas aparecen. Las ideas se ordenan. Las puertas se abren. No por casualidad, sino porque ahora estás alineado con tu misión. La alineación no es un estado mágico ni permanente. Es un equilibrio dinámico que requiere atención. Hill lo comparaba con el piloto de un avión que constantemente hace ajustes menores para mantenerse en rumbo. Del mismo modo, tú también tendrás que corregir, afinar, reequilibrar. Pero ahora sabes cómo hacerlo. Tienes las herramientas internas. Has desarrollado el músculo de la conciencia. Una de las señales de que estás viviendo con propósito es la aparición de paz. No una paz pasiva, sino una serenidad activa. Puedes estar trabajando duro o enfrentando ritos, asumiendo responsabilidades, pero dentro de ti hay orden. Sabes por qué haces lo que haces, sabes quién eres, y eso te da estabilidad. Hill afirmaba que la paz interior era uno de los mayores indicadores de éxito verdadero, porque el éxito sin serenidad es frágil. El contratiempo puede destruirlo, pero el éxito enraizado en el propósito es resiliente. Puede adaptarse, reconstruirse, reinventarse. A partir de este momento, tus decisiones ya no se basan en urgencias ni en miedo, se basan en visión. Tomas decisiones con perspectiva, no desde la reacción. Piensas a largo plazo, actúas con intención. Mides tu tiempo y tu energía con respeto, porque entiendes que ya no puedes darte el lujo de vivir en distracción. Este nivel de claridad también transforma tu entorno. Atraes personas diferentes. Las conversaciones cambian. Tus relaciones se vuelven más profundas o simplemente se depuran. Hay conexiones que se fortalecen y otras que se disuelven naturalmente, sin resentimiento. Porque cuando tú cambias, tu frecuencia también cambia. Y no todos resonarán con tu nueva identidad. Hill hablaba de la ley de atracción, no como algo místico, sino como una consecuencia lógica de la vibración mental. Si te piensas, sientes y actúas desde una visión elevada, inevitablemente comenzarás a conectar con circunstancias, recursos y personas que vibran en esa misma frecuencia. Es en esta etapa cuando muchas personas descubren que su propósito también despierta el propósito de otros. Tus acciones inspiran. Tu historia se vuelve una guía. Tu manera de vivir se convierte en ejemplo. Y sin darte cuenta, comienzas a liderar con tu presencia, pero cuidado. Esta influencia debe manejarse con humildad. Hill advertía que el ego puede reaparecer disfrazado de liderazgo. La clave es recordar siempre por qué empezaste. Volver al origen. Mantenerte aprendiz, incluso cuando otros te vean como maestro. La humildad no es negarse, es entender que el propósito no te pertenece. Tú simplemente lo encarnas. Eres un canal, una expresión, un instrumento de algo mayor. Cuando vives así, el éxito se vuelve liviano. No necesitas demostrar nada, solo servir, y al servir, recibes. No por, sino por ley natural. Hill afirmaba que el universo recompensa al que da con generosidad y consistencia. No siempre de la forma esperada, pero sí de la forma justa. Lo que das, vuelve. Y cuando lo haces desde el propósito, vuelve multiplicado. Ahora bien, vivir con propósito no significa que nunca más habrá obstáculos. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas etapas. Pero ahora, tú eres distinto. Ya no te defines por el miedo. No huyes ante la dificultad. Confías, actúas, te adaptas. Has aprendido a caerte sin perderte, a levantarte sin resentimiento, a construir sin prisa, pero sin pausa. Ese es el verdadero renacimiento,
cuando descubres que no necesitas más señales, porque tú mismo te convertiste en la señal a vivir con propósito. No es una meta que se alcanza y se guarda, es una diaria que, una vez asumida, se transforma en forma de vida. Cuando todo el proceso interior se completa, cuando la decisión se vuelve acción, la acción se convierte en hábito, y el hábito moldea tu identidad, entonces el propósito se convierte en legado. Napoleon Hill nunca enseñó que el propósito era estático. Para él, era algo vivo, que evoluciona contigo. A medida que creces, lo que antes era un objetivo principal puede convertirse en una base para algo más amplio. Porque vivir con propósito no es repetir lo mismo eternamente. Es avanzar con coherencia, adaptarte con sabiduría y seguir contribuyendo, aunque el escenario cambie. Y esa es la gran diferencia entre quien simplemente logra metas y quien realmente deja huella. En el primero, busca resultados. El segundo construye significado. En la vida con propósito, trasciende la productividad. No se trata solo de hacer más, sino de hacer lo que tiene sentido. No se trata de cumplir horarios, sino de cumplir un llamado. Y cuando esa forma de vivir se vuelve natural, tus días comienzan a tener otra textura. Tus decisiones tienen otro peso. Ya no actúas por presión, sino por intención. El mundo exterior puede seguir cambiante, incluso caótico, pero tú tienes una brújula. No porque sepas todo, sino porque has definido desde dónde quieres actuar. Y eso te permite mantener la dirección incluso en medio de la incertidumbre. A uno de los aspectos más poderosos que Hill reveló es que vivir con propósito te convierte en fuente de estabilidad para otros. Ya no eres solo alguien que busca orientación, sino alguien que la brinda. Tu claridad se vuelve útil no solo para ti, sino para quienes te rodean. Esto no significa que debes tener todas las respuestas. Significa que, simplemente por vivir con coherencia, emites una energía que inspira, que ordena, que da ejemplo. Y esa es una de las formas más profundas de liderazgo. Guiar sin imponer, enseñar sin hablar demasiado, transformar sin alardear. Hill entendía que todo verdadero líder, antes de influir en los demás, primero debe gobernarse a sí mismo. Por eso insistía tanto en el autodominio, porque quien no se domina, aunque tenga talentos, acabará dispersando su energía. Pero quien se gobierna internamente, incluso con recursos limitados, puede crear lo extraordinario. Una vida con propósito también te enseña a respetar el tiempo de los demás. Entiendes que cada ser humano está en un proceso distinto. No todos despertarán al mismo tiempo, ni de la misma forma. No estás aquí para forzar a nadie, sino para ser testigo del cambio posible. Ese respeto por el proceso ajeno te libera, te hace más paciente, más compasivo, más empático, porque tú sabes lo que costó llegar hasta donde estás. Eso te vuelve más humano en esta etapa de madurez interior. También descubres algo revelador. En el propósito no se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Puedes estar vendiendo, enseñando, liderando, creando, pero lo que transforma es la energía con la que lo haces, la intención detrás del acto. Y esa intención se siente, las personas lo perciben, porque la autenticidad no puede fingirse. Cuando estás alineado, tu voz tiene otro tono, tu presencia tiene otra profundidad. Y eso, más que cualquier técnica o estrategia, es lo que genera verdadero impacto. El legado de vivir con propósito no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas. No en las cifras, sino en las semillas plantadas. No en los títulos, sino en las vidas tocadas. Y muchas veces, esas huellas no se ven de inmediato, pero están ahí, en una conversación que iluminó a alguien, en una decisión que inspiró a otro, en un gesto que cambió un día gris. Porque el propósito verdadero nunca termina en ti. Siempre se extiende, siempre multiplica. Hill creía firmemente que cada persona tiene dentro de sí una chispa de grandeza, una idea que merece nacer, un llamado que solo ella puede responder, y que cuando lo hace, no solo transforma su vida, sino que altera el curso de muchos más. Así termina este recorrido, no con un punto final, sino con una continuación consciente, porque el propósito no tiene jubilación. Mientras vivas, seguirá evolucionando contigo. Siempre habrá una nueva versión de ti, esperando ser descubierta. Ahora, después de todo lo aprendido, la pregunta no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a vivirlo? Incluso si el camino es largo, ni si la respuesta es sí, entonces ya estás en marcha. No importa desde dónde empieces, importa que ya has elegido el rumbo, bro. El propósito no es para los valientes, es
Para los decididos de ahora, la decisión está en tus manos. Ansí, este contenido resonó contigo. Te invito a que te suscribas al canal para no perder ninguna reflexión como esta. Dale me gusta si este mensaje te aportó valor y deja en los comentarios tu experiencia o una reflexión personal. ¿Alguna vez sentiste que habías perdido tu propósito? ¿Cómo lo recuperaste? ¿O qué estás haciendo hoy para encontrarlo? Tu historia puede inspirar a otros.